Muy bien, el domingo pasado comencé un tema que le puse como título Metamorfoseo, que es el proceso de un cambio, que es el proceso de una transfiguración, de una transformación. Y vimos cómo una larva se convertía en una bella, preciosa producto final llamado mariposa. ¿Se acuerdan de eso, no? Lo vimos en pantalla. Y entonces este proceso de metamorfoseo es un proceso que está en la Biblia, con el término en griego preciso. De ahí viene también metamorfosis. Entonces la palabra dice en Romanos 12:2 que debemos ser transformados, y ahí es término de metamorfoseo, debemos ser transformados en nuestro ser interior, en nuestro entendimiento, para llegar a comprobar que realmente Dios tiene una buena voluntad para nosotros, que Dios sí tiene deseos y pensamientos que quiere cumplir en nosotros, pero para que se cumplan o hasta que se cumplan necesitamos hacer cambios. Dile a tu vecino: necesitamos hacer cambios. Y esos cambios son importantísimos, son cambios en la forma de pensar. Miren lo que dice el libro de Proverbios 23, la primera parte. El versículo 7, solamente la primera parte. Dice: porque tal como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Tal como la persona piensa en su interior, así es, dice la primera parte de este versículo. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra en ese y otros pasajes? Que así como pensamos, así nos proyectamos en la vida. Así reaccionamos ante cualquier circunstancia. Tal como pensamos, así formamos actitudes en la vida. Tal como pensamos, así también decidimos ante cualquier situación en la vida. Entonces, nuestros pensamientos son demasiado importantes. Los resultados que tenemos tienen que ver con la forma como pensamos. Entonces, cuando recibimos a Jesús, el cambio viene en el corazón, en el espíritu. Pero la palabra enfatiza que allí comenzamos una metamorfosis. Dí conmigo: metamorfosis. Un proceso en el cual cambiamos y nos convertimos en una nueva forma de pensar, en individuos con una mentalidad cambiante para bien, porque hay otros que cambian para mal. Pero una vez que recibimos a Jesús, somos llamados a cambiar para ser mejores personas, mejores individuos. ¿Por qué? Porque con Jesús estamos destinados a justamente convertirnos en mejores mujeres, en mejores hombres, en mejores ciudadanos. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Pero va a depender de cómo pensamos. En otras palabras, la oración no suple este trabajo. Las buenas obras, el servicio al Señor, no suple este trabajo. Hay un trabajo que se tiene que ser hecho, que es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque venimos a Jesús, pero nos encontramos que por años hemos pensado de formas que nos han destruido. Hemos tenido maneras de pensar que nos han dañado. Hemos tenido esquemas y patrones en el pensamiento que nos han limitado, que nos han hecho pequeños, que nos han hecho sin capacidades, porque así hemos pensado en nosotros mismos. Han habido pensamientos que se han levantado como esquemas fuertes que están allí, que nos hacen vernos como personas fracasadas, como que no estamos destinados a tener éxito en la vida. Y así como pensamos en nuestro interior, dice la Biblia que así somos. En eso nos convertimos. Muy aparte de la oración, muy aparte de las buenas obras, muy aparte de avances en otras áreas de nuestra vida. En 1915 se escribió una obra literaria. Este famoso escritor Franz Kafka, de origen judío, escribió una obra que revolucionó la literatura de aquel tiempo. Él escribió muchas obras, pero su máxima obra fue esta. ¿Y por qué la menciono? Porque tiene que ver con mi tema que estoy compartiendo desde el domingo pasado. Esta obra, que fue escrita en alemán y fue traducida en los siguientes años a casi todos los idiomas, trajo un cambio en la literatura. Muchos connotados escritores fueron seguidores de este tipo de pensamiento literario. La obra se llama La Metamorfosis, justamente el tema que estamos hablando. Y en este relato, el autor, de una forma muy admirable y demasiado interesante, entonces relata la historia de un ser humano que se convirtió en algo diferente. Entonces,
une la realidad del tiempo en que se vivía con una realidad fantasiosa, pero lo hace de una forma tan genial que llama la atención de todos los lectores. Él relata la vida de un hijo que ve que el negocio fructífero de su padre fracasa, quiebra completamente. Y esa familia que tenía un buen estatus económico, social, cambia todo. Porque el gran negocio del padre no solamente queda en quiebra, sino que queda con muchos acreedores. Y él, como hijo que ama a la familia, se levanta entonces para sacar adelante la familia. Dice, este es mi turno entonces, estoy equipado. Y él es un comerciante de telas. Este Gregorio Sansen es un comerciante de telas que trabaja y dice, yo voy a ponerme la familia en mis hombros. Este es mi tiempo. Voy a pagar a cada acreedor que el negocio de mi padre ha dejado deudas y a la vez voy a mantener a mi madre, a mi hermana, a toda la familia. Y entonces con una gran actitud y con una decisión de emprendedor, él hace eso y trabaja mucho, se esfuerza demasiado y comienza a producir y comienza a pagar poco a poco las deudas que el padre ha dejado en su negocio fracasado. Pero enfrenta un mundo muy difícil, una realidad muy difícil. Y en esa narrativa entonces el autor es una alegoría que hace ver que el hombre se enfrenta a un mundo moderno que lo oprime, que lo presiona y aún lo borra de su ámbito de acción. ¿Qué pasa con Gregorio? En medio que él está teniendo esta respuesta, le cuesta mucho, porque las deudas no termina de pagarlas, son muchas. Y todo su esfuerzo, entonces, él está entrando en una crisis, aunque sigue trabajando y sigue produciendo, y sigue teniendo la mejor intención. Y en medio de eso, entonces, tiene un sueño. Más que sueño, parece una pesadilla una noche. Y en el sueño se sueña que le están saliendo patas del abdomen, del pecho. Y se sueña como que le está saliendo una coraza en la espalda. Y él despierta de la pesadilla, pero en la narración no es una pesadilla, es una realidad. Se convierte en una gigante cucaracha. ¿Se imaginan? Y sale de su cama como cucaracha. Y la obra entonces entra a lo fantasioso, pero siempre con mensajes. Y sale como cucaracha con sentimientos, con comunicación, con su misma familia. Pero comprueba que es una enorme cucaracha. Espantosa, fea, pero su familia después del susto, el espanto, se dan cuenta de quién es y lo siguen amando. Y él sigue amando a su familia, sigue deseando sacar adelante a su familia, pero ahora como cucaracha no puede trabajar, no puede ir a hacer los negocios, no puede ir a cerrar las ventas. Y se ve entonces imposibilitado, como un enorme insecto. Es más, cuando vienen los acreedores a su casa para cobrar las deudas, él sale a defender a su familia. Pero cuando sale como cucaracha, entonces todos se espantan y dicen, ese enorme insecto es un monstruo, ¿dónde está? Hay que matarlo. Y crea pánico, zozobra, no sabe entonces cómo actuar, no sabe cómo defender a su casa. Y la familia, por más que él se esfuerza para hacer algo, se da cuenta que cada vez que quiere hacer algo, mete la pata. Y como tiene muchas patas como cucaracha, mete cada rato la pata. Es graciosa también la obra, pero tiene un mensaje. Gregorio, convertido en una cucaracha, después de tantos intentos fallidos, ya no puede hacer nada como cucaracha, se mete en su cuarto y decide ya no salir, porque cada vez que salía espantaba a alguien. Se mete a su cuarto, se deprime y muere como cucaracha. Nunca más volvió a su estado normal. Y tiene muchísimas enseñanzas. Hay otro relato que encuentro en el Antiguo Testamento, pero no es una narrativa imaginativa por un gran escritor, es una historia real. 12 personas muy connotadas, príncipes de sus tribus, fueron seleccionados como los más inteligentes, valientes y capaces para ir como espías, para reconocer esa tierra prometida que Dios había separado para su pueblo judío. El relato bíblico dice en el libro de Números que salieron por 40 días a hacer un trabajo, una expedición, como espías. Y salieron a comprobar que esa tierra era la más fructífera que habían conocido en toda su vida.
Hicieron una buena labor porque en 40 días nadie los descubrió que eran espías y volvieron con éxito. Nadie se dio cuenta de ellos. Pero ¿saben qué? Volvieron con un pensamiento muy claro y dijeron así: nosotros pensamos, al compararnos con las personas que hemos visto, con los ejércitos que hemos visto, aún en algunas ciudades hay gigantes que hemos visto, al compararnos con ellos, nosotros nos vemos como langostas. Digan conmigo, insectos. Por eso traje a colación la obra de Kafka, porque en su obra literaria Gregorio se convirtió en una cucaracha y se quedó así y murió. Estos hombres fuertes, valientes y príncipes traen reporte y dice: nos hemos visto comparados con ellos y nosotros somos unas cucarachas. ¿Cómo se enfrenta un ejército a una cucaracha? ¿Se arma? No. La cucaracha se ve, se apunta y ya. La eliminé. ¿Sí o no? ¿Cómo se enfrenta a una langosta? Apuntas, haces un hoyo y la langosta está muerta. Ellos dijeron: nos hemos comparado y somos langostas al lado de ellos. Y aseguraron su pensamiento y dijeron: y ellos también tienen un parecer. Ahora esa era una falacia. Ellos nunca los habían notado como espías. Ellos habían pasado desapercibidos, pero su pensamiento era tan fuerte que llegaron a decir: también ellos tienen un parecer de nosotros, que somos langostas. Así que no podemos enfrentar un ejército tan poderoso si somos insectos. No se puede, no hay una guerra entre un ejército con insectos. Y se vieron como insectos. Entonces, ¿qué fue lo que derrotó al pueblo judío y no pudieron entrar y fracasaron para entrar a la tierra prometida? ¿Qué fue? Su forma de pensar. La imagen que tenían de sí mismos fue lo que los derrotó. ¿Qué imagen tenían? De insectos. Entonces Gregorio, en la narrativa de Kafka, no pudo hacer nada porque se convirtió en un insecto. En el tiempo de los judíos, esa generación no pudo hacer nada. No se convirtieron en insectos físicamente, como la famosa narrativa. Se convirtieron en insectos mentalmente. Se vieron como insectos. Se consideraban como insectos. Y como insectos eran incapaces de enfrentar a cualquier ejército. No podían. Entonces me puse a pensar, ¿no será que en algunas áreas de nuestras vidas hemos fracasado, hemos fallado, hemos caído, hemos resbalado una y otra vez y nos vemos entonces como insectos? Tenemos una mentalidad de insectos. ¿Qué significa eso? Que tenemos una mentalidad: es imposible superar en esta área, es imposible salir adelante, es imposible vencer estos malos hábitos que he desarrollado en mi vida, es imposible mejorar esta relación. Y tenemos una mentalidad de insectos, que no podemos hacerlo, que estamos completamente fuera de alcance para poder enfrentar las dificultades que el mundo nos presenta. En 1915, este famoso autor estaba diciendo: el mundo moderno, hace un siglo, estaba diciendo: el mundo moderno es muy peligroso. Te va a atacar y en situaciones no vas a saber qué hacer. Te va a herir, te va a presionar, te va a hundir, te va a desgastar y no vas a saber qué hacer. Y tú decides convertirte en un insecto y decir: esto es mucho para mí, mejor no me meto. Pobre de mí, soy un incapaz, compadézcanse de mí porque soy un derrotado. ¿Tienes esa opción o tienes la opción de levantarte e ir en contra de esos pensamientos? Yo te pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo hoy día? ¿Cuál es la imagen que tienes de tu persona el día de hoy? ¿Cómo crees que el enemigo te ve a ti hoy día? ¿Te ve como una mujer virtuosa, firme, creciente en tu vida personal? ¿Valiosa porque te ves como Cristo te ve? ¿Capaz, inteligente, estable? ¿Te ve como una mujer así? ¿Te ve como un hombre vigoroso, valiente, enfocado, disciplinado, apuntando a ser productivo,
responsable en cada cosa que haces, te ve como un hombre así. O el enemigo te ve como un pelele. ¿Saben qué es pelele, no? Era una palabra favorita de mi mamá, así que se me quedó para toda la vida. O te ve como un pelele que te puede cachetear 3 o 4 veces al día si no tiene nada más que hacer. Y tú estás ahí esperando cuando viene una cachetada más. ¿Cómo te ve el enemigo? ¿Sabes cómo te ve el enemigo? Como tú decides verte dentro. No es como él quiere verte. No. No es como las circunstancias te cambian. No. Es como tú decides verte. Entonces seguía preguntando, ¿cómo te estás viendo el día de hoy? ¿Cómo estás viendo tu persona, tu vida en el presente? Los israelitas se vieron como insectos y ahí mismo entonces ese mismo principio se aplica en la vida como creyente. La imagen que tengas de ti mismo es la que cuenta. Lo repito, la imagen que tengas de ti mismo es la que cuenta. Si a tu propia vista te ves como un cristiano débil, sin poder, sin capacidades, así vas a vivir la vida. Pero cuando comienzas a verte entonces como un creyente, hijo de Dios, lleno de dignidad, lleno de valor, lleno de riqueza interna, lleno de capacidades que el Espíritu Santo ha puesto en ti, cuando comienzas a verte de acuerdo a la palabra, entonces tus pensamientos van cambiando. Los pensamientos destructivos que han estado por tiempo dentro tuyo tienen que ser empujados. No salen como mantequilla, no salen con facilidad, no salen sin trabajo. Tienen que ser empujados y salir a la fuerza. ¿Saben cómo salen esos malos pensamientos? Esos pensamientos nocivos, esos pensamientos destructivos, esos pensamientos de incapacidad, esos pensamientos que tanto daño han hecho en tu interior. ¿Sabes cómo salen? Tienes que poner otros pensamientos más fuertes, poderosos. Son estos pensamientos de la palabra. Tienes que tomar los pensamientos poderosos de la palabra de Dios y meterlos a la fuerza en tu mente. En tu sistema de pensar tienes que meter los pensamientos de Dios. Y a la fuerza entonces, cuando los instalas en tu mente, los otros pensamientos que te han desgastado, que te han hundido, van a ser empujados para salir, para irse. Es un trabajo. Es un trabajo de los más importantes en la tierra. Les aseguro. Les aseguro que muchos creyentes van a vivir una buena vida con algunas victorias en algunas áreas de su vida. Pero si su manera de pensar no cambia continuamente, en muchas áreas van a vivir derrotados y fracasados. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, en las áreas donde hay pensamientos que nos han doblegado, nos han frenado, nos han hecho fallar una y otra vez y no trabajamos en esas áreas, no ponemos los pensamientos de la palabra de Dios que son poderosos. Si no los ponemos, si no hacemos ese trabajo, entonces en esas áreas no vamos a ver victoria. Dile a tu vecino, tenemos un fuerte trabajo que hacer. Si tú no eres fuerte en el Señor, a tu propia vista, necesitas cambiar tu opinión de ti mismo. La opinión que tú tienes de ti mismo es más importante de lo que te parece. De la forma como tú hablas, saludas, decides, reaccionas, tiene que ver como tú te ves. La imagen que tú tienes de tu propia persona es importantísima. ¿Cómo la mejoras? ¿Cómo la cambias? Tienes que verte como la Biblia dice que Dios te ve. Tienes que verte como la Biblia dice que tú eres una nueva persona en Cristo Jesús. Necesitas entonces urgente una metamorfosis. Debes llenarte por completo de la palabra de Dios. Dile a tu vecino, necesitamos una metamorfosis. Debes llenarte por completo del Espíritu Santo para que vivas como un gigante espiritual. Y cuando tú entras en ese proceso, entonces vas a afirmar lo que la Biblia dice y vas a retener los pensamientos que la Biblia habla de ti. El diablo no te tiene que ver a ti como un insecto, porque tú te sientes así. Si tú no te sientes así, si tú no te miras así, si tú no piensas así de ti mismo, entonces tú vas a crear la imagen de ti como trabajas con la palabra de Dios. El enemigo más bien debería experimentar cómo es sentirse como un insecto, porque tú eres una persona alta, valiosa y con un gran destino.
Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Diga a tu vecino, tenemos armas. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Saben que hay grandes fortalezas? No estoy hablando de la muralla china, que es una obra espectacular. No estoy hablando de la fortaleza de Sacsayhuamán. No estoy hablando de fortalezas externas que se construyeron con una arquitectura que hasta ahora no se entiende del todo. No estoy hablando de esas enormes fortalezas. Estoy hablando de fortalezas mucho más importantes para tu persona y la mía. Estoy hablando de las fortalezas que se levantan en nuestra mente. Patrones de pensamiento que te apresan, que te esclavizan, que te humillan, que te hacen pensar de cierta forma y que no te muevas esa forma de pensar. De esas fortalezas está hablando la palabra. Dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Está hablando de pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en tu mente, que va en contra de la verdad de Dios. Dios ha establecido la verdad para que funcione en tu vida y en la mía. Dios ha establecido pensamientos mucho más altos, mucho más poderosos de los que hemos conocido, para que tú y yo los instauremos, los instalemos, los apliquemos en nuestra manera de vivir. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que entrar en esa práctica. Es un trabajo. Si tú te quieres quedar conformista con la clase de pensamientos que has tenido muchos años, te vas a quedar así y así vas a vivir. Pero si tú quieres ser un mejor hombre, una mejor mujer, como nos corresponde a todos, a ninguno de nosotros nos corresponde ser conformistas. A ninguno de nosotros nos corresponde aceptar cómo somos. Todos tenemos espacio para mejorar. Todos tenemos campo para ser mejores personas. Y en Cristo Jesús somos llamados a avanzar en ese campo, avanzar en ese espacio y convertirnos en mejores personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tenemos que convertirnos en mejores pensadores. Tenemos que tener mejores pensamientos, ceñidos a la palabra, en línea con la palabra del Señor. Y dice que vamos a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y vamos a traer esos pensamientos cautivos a la obediencia de lo que dice la palabra. Todo pensamiento que no va en línea a lo que dice la palabra, te has sentido con poca o baja autoestima, eso no es de la palabra. Te has sentido como una persona sin dignidad por sucesos, por acontecimientos, eso no dice la palabra de ti. No importa qué pasó, no importa qué sucedió, tú tienes que trabajar con tu mente y ceñirte a lo que dice la palabra. Cualquier otro esquema, forma de pensar que dañó tu vida y te quedaste con eso, tú tienes que comprobar que Dios te respalda, que el Espíritu Santo está contigo, para que cuando tú instales esos nuevos pensamientos se queden en ti, y de pronto los otros van a salir. Van a salir de ti y vas a comprobar entonces que todo pensamiento desenfrenado produce acciones desenfrenadas. Así que necesitas practicar, llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. Y necesitas renovar continuamente tu mente con la palabra de Dios. Si una persona satura, anota esto, si una persona satura su mente con la palabra de Dios, su voluntad se fortalecerá y podrá dominar todo mal pensamiento y todo hábito dañino. Podrás dominar pensamientos malos y cualquier hábito dañino. Lo vas a poder dominar y superar y vencer con los pensamientos de la palabra de Dios. Por ejemplo, si te sientes débil, tienes que tomar la palabra y entender que tienes que vivir por fe, pero cambiando tus pensamientos. Debes de creer lo que dice Nehemías 8:10 en la segunda parte. Dice, no te entristezcas por ninguna situación. Debes de recordar que el gozo del Señor es tu fuerza. Dice Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Así que cuando tú te sientes débil, no tienes que pensar en debilidad, no tienes que hablar en debilidad. Tienes que saber que Dios te ha dado fortaleza, que Dios te ha dado una gracia especial para que te levantes. La palabra dice que los que esperamos en el Señor seremos como las águilas, levantaremos alas para volar. Dice, caminaremos y no nos cansaremos. Dice, correremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué? Porque vienen nuevas fuerzas. Tú no has sido destinado para vivir una vida débil, no, sino con la fuerza del Señor. ¿Cuánto dicen eso es mío?
Son pensamientos. Hay un poder en la mente tremendo. Las corporaciones, las visiones, organizaciones, iglesias, ministerios, empresas, son un pensamiento. Son eso. Alguien las comenzó con un pensamiento. Y cuando ese pensamiento se hace poderoso, porque tú lo afirmas en la palabra de Dios, entonces tu vida cambia con ese pensamiento. Cuando tú estás en problemas financieros y te sientes que no eres capaz para tener éxito financiero. ¿Por qué? Porque tienes muchos motivos y tú los puedes enumerar y son varios. Pero tú vas a la palabra y tú dices, Dios ha prometido suplir todas mis necesidades conforme a las riquezas en gloria que tengo en Cristo Jesús. Dios ha dicho que uno ha sido joven y envejecido, y la experiencia es que no hay ningún justo que se quede desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios dice que Él abre las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre mi vida hasta que sobreabunde. La palabra dice que me acuerde del Señor mi Dios, porque Él me da una habilidad especial para que llegue a las riquezas, a fin de que Él confirme el pacto que ha hecho con mis antepasados. La Biblia dice que si yo doy, Él me va a dar en forma abundante, en medida rebosante, en medida que va a sobrar. Entonces tú tienes los pensamientos de la palabra y tus pensamientos de pobreza, de escasez, de limitación, tienen que tener sus días contados. Estoy diciendo, tienen que tener sus días contados. Pastor, ¿desde cuándo cuento? ¿Cómo cuento? Cuenta desde el día que tú te pones serio y dices, voy a tomar la palabra y voy a trabajar con la palabra para hacer que los pensamientos de Dios queden establecidos en mí y todo otro pensamiento salga de mi mente. Hay muchas personas que por tiempo tienen una mente de pobreza, de fracaso financiero, y más fuerte es lo que tienen dentro que lo que logran fuera. Porque lo que logran fuera son solamente resultados de lo que tienen dentro. Si ellos lograran cambiar lo que tienen dentro, si lograran meditar en lo que dice la palabra de Dios que nos corresponde a los que confiamos en la obra de Jesucristo, entonces sabríamos que hemos sido libres de la maldición de la pobreza. Porque Jesús se hizo pobre para que nosotros siendo pobres salgamos de la pobreza y vivamos en la riqueza que Jesús logró para nosotros. Dice que ya conocemos esa gracia, que la gracia de Dios ha venido ¿para qué? Para que nosotros seamos prosperados y ayudemos a otros a prosperar. Entonces tú tienes que verte no solamente para tener un trabajito. Tu pensamiento tiene que ser tan fuerte en la palabra y te tienes que ver como una persona que vas a producir puestos de trabajo, que vas a dar trabajo a otros. Así no tengas un trabajo hoy día. ¿Cómo logro eso, pastor? Tienes que tomar la palabra del Señor. ¿Cuánto dice amén? ¿Qué pasa cuando te sientes que has fallado? Se lo damos fuerte al Señor. ¿Qué cuando te sientes que has fallado 2, 3 veces seguida y te sientes desanimado? Dices, volví a meter la pata, tuve esta mala decisión, mi negocio ha decaído porque esto no tenía que haber hecho. ¿Cuántos a veces se sienten con falta de sabiduría? Levanten la mano. Me dejaron solo. Muchas veces nos sentimos que tenemos falta de sabiduría porque de pronto nos hemos equivocado en algo. Y uno dice, pero me hubiera gustado aprender la lección antes del dolor, antes de fallar. La Biblia dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará abundantemente, diga abundantemente, y sin reproche. Y dice, le será dada. Di conmigo, me será dada. Di conmigo, cuando yo pido sabiduría, me será dada. Yo la recibiré. Así tienes que pensar. La Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que la sabiduría de Dios se está desarrollando en nuestro interior. Debes de creer esos versículos y hablarlos. La Biblia dice en Salmos y en Proverbios que el principio de la sabiduría es el confiar en Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hay un montón de versículos de sabiduría, créelos y declare, estoy siendo cada vez un hombre más sabio, más prudente, más valioso. Estoy aprendiendo a tomar grandes decisiones. Soy una mujer confiada en el Señor. Soy una mujer capaz. Soy una persona sabia. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra de ti. Piensa así.
Y ora también así. Pídele al Señor: Señor, dame sabiduría. Me he equivocado mucho, pero sé que tú me vas a sacar adelante. Voy a tomar mejores decisiones. Dame, Señor. Pero tienes que estar en la palabra. Dile a tu vecino: tienes que trabajar con la palabra. Si tú decides renovar tu mente con la palabra de Dios y transformar tu persona en aquello que decides ser, Dios te va a respaldar. O lo contrario, decides verte como un insecto, incapaz de lograr algo en la vida. Sin embargo, tú puedes levantarte con un poder en tu mente que viene del Espíritu de Dios que mora en ti, y puedes salir adelante y puedes tener victoria en cualquier área de tu vida. Necesitas practicar la palabra. Decide. Ponte serio, moléstate con las situaciones. No permitas que la vida te golpee y te pongas como un insecto. No permitas que el enemigo se aproveche en las cosas que has caído y te vuelvas como un insecto inofensivo. Recuerda la historia de Kafka. No te quedes como una cucaracha y después mueras como una cucaracha. Recuerda la historia verídica de los israelitas. No te veas como una langosta y después te quedes como una langosta. Mírate como Dios te ve. ¿Cómo? Renueva tu mente con la palabra de Dios y vas a tener grandes cambios. No van a venir en semanas, ojo, no van a venir en semanas esos cambios. Tú vas a tener que trabajar día a día, tomará meses, pero tú vas a ver que tu mente es renovada, que tu forma de pensar es distinta, que de pronto se mete una confianza que antes no tenía, de pronto viene una seguridad en ti que no la tenías nunca y te das cuenta: me estoy sintiendo fuerte. Hay una confianza, te vas a dar cuenta que es porque has renovado y estás renovando tu mente con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Isabel, te cuento esta historia con los ojos cerrados porque ya vas a orar. Isabel conoció al Señor Jesús hace unos años, se acercó a la iglesia, pero justo poco tiempo después, su amoroso esposo la abandonó. Ella no sabía, pero tiempo antes ya el esposo estaba siendo infiel. Y en el mejor momento de ella con el Señor, el esposo la abandonó, la dejó con 2 hijos pequeños, recién en el colegio. Su vida era para llorar. Sus amigas lloraban sobre su caparazón de cucaracha. Isabel se sentía una cucaracha, no amada, no respetada, no digna, abandonada. Y la gente le decía: Chabelita, le decía, pero si tu matrimonio era hermoso, tu esposo es un gran hombre, ¿qué pasó? Pobre de ti. Ella lloraba y las amigas lloraban. Pero ya venía a la iglesia, ya comenzó a conocer la palabra, y cuando ella entendió esta verdad que hoy tú estás escuchando, ella se puso molesta con la situación. Ella se puso molesta con su pensamiento: pobre de mí, ¿qué me pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué fue? Me quedé sin marido, me quedé sin provisión financiera. Mis hijos pequeñitos van a sufrir. Esa posesión en su mente, esa forma de pensar con la cual ella lloraba y lágrimas de otros le caían a su caparazón de cucaracha. Se puso seria cuando escuchó esto y se levantó y tomó decisiones. ¿Y sabes qué hizo Chabela? En su cuarto, en su peinador, en su baño, se puso papeles: soy una persona digna en Cristo Jesús. Tengo la mente de Cristo. Ninguna arma forjada en contra de mi vida va a prosperar, porque Dios me ha justificado y soy justicia suya en Cristo Jesús. Soy una mujer sabia, virtuosa, vencedora. Tengo el favor de Dios sobre mi vida. Todo lo que yo hago prosperará. Dios me pondrá por cabeza, no por cola. El Señor me pondrá en lugares altos en mi trabajo. Estaré arriba y no abajo. Tendré el favor y el respeto de personas. Se puso los versículos en primera persona para leerlos. Estaban en su baño, estaban en su tocador. Ella trabajaba en una entidad pública. No ganaba mucho, pero tenía un trabajito. Cuando se sentaba y abría su escritorio, debajo, en la base de su cajón del escritorio, estaba la misma hoja, un montón de versículos.
Cuando prendía su computadora, estaba en su computadora. Cuando nadie la veía, ella estaba leyendo los versículos que había decidido, molesta, salir de la forma en que vivía. Ella entendió que si cambiaba sus pensamientos, su vida literalmente iba a cambiar por el poder de Dios. Lo entendió así. Y así vivió semanas. Y cada semana ella se sentía más fortalecida. Cada semana se sentía llena de la vida y la presencia de Dios, pero nada cambiaba todavía. La gente seguía llorando sobre ella. Ella ya dejó cada vez de llorar. Cada vez se sintió menos cucaracha. Y de pronto vinieron los cambios. Le tomó meses. Cada uno de esos 25 versículos con sus aplicaciones, ella no decidió memorizarlos, pero los sabía de memoria. ¿Por qué? Porque ella decidió otra cosa. Decidió cambiar sus pensamientos por los pensamientos de la palabra. Así que salían a flor de labio, le salían en la ducha, le salían en el trabajo, le salían en el camino, le salían con sus hijos, le salía por los poros. ¿Por qué? Porque su expresión externa ya estaba en ese cambio. Metamorfoseo. El poder de la palabra ya se estaba manifestando en ella. Así que la gente la buscaba menos para llorar. Ella no lloraba nada. Y comenzó a ayudar a otras mujeres. Comenzó a ministrar, a alentar, a animar. Se transformó en una mujer que era ayuda, que era de gran inspiración, de aliento. Más bien secaba las lágrimas de otras compañeras en el trabajo. Su rostro tenía una sonrisa de oreja a oreja. Pasaron 2 años y la ascendieron en su trabajo. Le dieron una jefatura. Ella estaba llena de gozo en la iglesia, sirviendo al Señor. Pasaron otros 2-3 años y le dieron otro ascenso más alto. ¿Saben qué? Ella ministraba a todos en su trabajo. Todos sabían que si tenía un problema podían ir donde ella. ¿Por qué? Porque sabían que en ella había sabiduría, sabían que en ella había gracia, sabían que en ella había aliento, que en ella había fe, que en ella había confianza. Dejó de ser la cucaracha, abandonada, triste y lamentable, y se convirtió en esa digna, sabia mujer de Dios. ¿Saben qué chapa le pusieron en su trabajo? La Mujer Maravilla. Hasta ahora me acuerdo. Todos le decían la Mujer Maravilla por los 2 ascensos que le dieron, por la forma como vivía la vida, disfrutando, educando a sus hijos. Aparte de su trabajo, se puso su negocio. También le fue bien en el negocio. Todo lo que ella hizo en ese tiempo, Dios lo prosperó. ¿Saben dónde comenzó? Ella se molestó con su situación cuando escuchó este mismo mensaje. Dijo: yo no puedo seguir viviendo así. Yo voy a hacer un cambio en mi vida. Las cosas que me sucedieron no me van a marcar para siempre. Yo las voy a marcar de una manera diferente. Y cambió su manera de pensar. Cuando tú le escuchas hablar a ella, eres una mujer madura, sabia, prudente, ahora abuela, llena de la vida de Dios, llena del propósito de Dios. ¿Sabes dónde comenzó todo? Decidió trabajar para sacar los pensamientos que no le estaban ayudando a vivir una vida victoriosa. Así, con tus ojos cerrados, tú decides. Yo te esfuerzo a que decidas. ¿Te vas a quedar con pensamientos de cucaracha en algunas áreas de tu vida? Te lo pongo así para forzarte. Si quieres te quedas así, pero te lo pongo así. O te vas a molestar con algunas formas de pensar que sabes que te han limitado, sabes que te han hecho retroceder y frenarte y temblar y congelarte, paralizarte en otros casos. ¿Te vas a quedar con esos pensamientos destructivos o vas a hacer algo para sacarlos de ti? Si vas a hacer algo para sacarlos de ti, te vas a poner entonces muy atento a la palabra. Te vas a tener que meter con la palabra. Vas a tener que sacar promesas y verdades de la palabra, las que competen con esa área o esas áreas de tu vida. Las vas a tener que buscar, las vas a tener que apuntarlas en tu celular, las vas a tener al contacto de ojo cuando te levantes. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios sí tiene poder para cambiar tus pensamientos y hacer un metamorfoseo que tú mismo puedas comprobar que es poderoso. Toma tu decisión ahora.
Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo cada corazón creyendo, cada corazón que se molesta con la situación, que se enojan en la manera que están viviendo y señalan esas áreas de sus vidas donde van a trabajar, van a tomar la atención de vida, y tu Espíritu Santo los vas a socorrer. Los bendigo, Señor. Oro, Señor, por Mujeres Maravillas. Oro por Superman, Señor. Oro por hombres y mujeres que se levantan, Señor, por encima de situaciones que han visto que eran imposibles. Ahora las ven posibles mientras se ven en tu palabra. Los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.